Leemos la historia de un muy famoso gobernador ¿de dónde era el gobernador? ¿De Judea o de Galilea? ¿De dónde? De Judea, de la parte de abajo, Judea, donde estaba Jerusalén. El gobernador, Galilea está para arriba. Entonces el gobernador era Poncio Pilatos, el que gobernaba arriba era Herodes. Era Herodes, uno de los Herodes, el que gobernaba arriba. Y él gobernaba, Pilato gobernaba donde estaba Jerusalén. Y es donde el Señor Jesús andaba y estuvo siendo acusado. Entonces le tocaba a este gobernador recibir la acusación contra Jesús. Él era la máxima autoridad en ese terreno. Entonces, lo vimos como un hombre poderoso, tenía mucho poder, era un hombre, por ser romano, tenía mucho poder. Y él representaba al mismo emperador. Y le ponemos ahí que él le dice al Señor Jesús cuando lo está entrevistando y no le contesta, le dice: ¿sabías que yo tengo autoridad para matarte y para dejarte vivo? Entonces tenía autoridad. Dijimos, ¿cómo consideran ustedes el poder o la autoridad de una persona que dice: yo puedo decidir sobre tu vida? Le dijeron: si tú vives o mueres depende de mí. Entonces consideramos que él tenía mucha autoridad. Tanto así que los judíos lo respetaban. O sea, aunque era un extranjero y era la autoridad puesta por el emperador, le tenían respeto. ¿En qué vemos esto? En que la gente del templo, es decir, la gente religiosa judía, no tomaron la decisión ellos de echarle mano a Jesús, sino que fueron y se lo presentan. Y dicen: tú eres la autoridad puesta en Roma. Tú eres el que puede matar gente. Entonces por eso te lo traemos. Entonces los judíos lo respetaban como autoridad. Y también vimos que por una nota que leímos es que él tenía sus soldados acá por ser autoridad. Tanto que él fue el que les da a los soldados cuando ya el Señor Jesús es puesto en la tumba. ¿Se acuerdan que dijeron aquellos religiosos, los escribas, fariseos, dijeron: no vayan a venir y robarse el cuerpo? Entonces, ¿con quién fueron? Con Poncio Pilato. Le dijeron: danos guardias, danos soldados que cuiden la tumba para que no se roben el cuerpo. Pero ¿qué vemos? Que este hombre, con todo y su poder, ahora le ha cambiado la cara. Ahora está un hombre temeroso. Sí, a pesar de que él tiene mucho poder, ahora él siente presión. Presión, es decir, él está nervioso, él está amedrentado, tiene miedo por las decisiones que va a tomar. Y siente la presión por parte de los religiosos judíos, los que estaban en el templo, los escribas, los fariseos, los saduceos. Él siente la presión de ellos porque han venido y le han traído una persona. Siente la presión de su esposa, porque la esposa le dice: no te metas con ese hombre, porque tengo pesadillas, no me deja dormir, tengo sueños por causa de este hombre. Y él siente esa presión. Y siente la presión del emperador. Sí, se acuerdan, porque fueron y le dijeron: si no lo matas, vamos a decir que tú estás en contra del César. El César era el mero jefe, el dueño del imperio, el emperador romano. Y le dicen, y esto hace una presión en Poncio Pilato. Y luego tiene la presión de aquel que se había enemistado con él, que es el que gobernaba arriba, su vecino gobernante, que se llama Herodes. Y al sentir la presión, por eso se lo va a mandar, porque dice: es que yo no puedo estar en enemistad, si de por sí ya no me hablan, entonces no nos conviene estar enemistados. Y él siente esa presión de estar bien con aquel hombre. También siente la presión de su propia conciencia, porque él sabe que el hombre es inocente. ¿Se acuerdan que ya lo entrevistó y le dijo: pues este hombre es inocente, ¿por qué estar aquí? Y entonces tiene la presión. Dice: lo que yo sé que debo hacer es una presión, pero no lo puedo hacer porque los demás me los voy a echar encima. Y finalmente tiene la presión de la chusma, es decir, toda la gente. La chusma
significa una gente revoltosa, ¿sí? Una gente que está aglomerada en un lugar, se junta y haciendo desorden. Entonces, él siente la presión de este pueblo que está ahí gritando con palos en sus manos y diciendo: sea crucificado, libéranos a Barrabás, gritándole. Entonces, él siente esa presión. Imagínense qué haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. Él, ¿qué hace? Él investiga, dice qué pasó, entrevista a los acusadores y luego entrevista a Jesús. Al mismo Señor Jesús lo entrevista después de oírle que le acusa, y luego toma su decisión y él dice que es inocente. Él está seguro y él sabe que no merece ni la cárcel ni menos la muerte. Pero él sabe algo y dice la Escritura que él sabía algo. Dice que sabía por qué lo traía. Dice, él sabía que lo traían por envidia. ¿Tener envidia a alguien será causa de mandarlo a la muerte? Claro que no. Y él sabía la causa. Dice la Escritura, sabía que por envidia lo habían entregado. Y él cree que lo más justo es dejarlo libre. Y no encuentra razón para que ese hombre muera. Sin embargo, la presión sobre él hace efecto. Y él, aunque era un poderoso gobernador, ante la presión se convirtió en un débil personaje. Es una persona muy débil que su convicción significa lo que usted está convencido. Yo me reúno con la iglesia el domingo porque estoy convencido que ahí adoro a Dios. Así piensa usted, ¿verdad? Por eso vino. Esa es su convicción de que está convencido, el convencimiento. Este hombre está convencido de que Jesús es inocente. Sin embargo, él se los va a entregar como reo de muerte. O sea, que él no está haciendo lo que él quiere hacer. Lo que su mujer le ha dicho no ha valido de nada en su decisión. Y él ha hecho lo que la multitud quiere, lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Lo que él quiere o lo que quieren los religiosos? Y el pueblo gritando, pues obviamente que hace lo que los demás quieren. No hace lo que quiere, dice, sino lo que los demás quieren que haga. Eso sí, hermanos, ya ahí mismo la semana pasada, y este es el tema que vamos a ver. Está basado en la presión social. La presión social significa, social es la sociedad. La sociedad es donde nos movemos, la gente que nos rodea. Sí. Puede estar alguien en una escuela, la sociedad de él, o el aspecto social de él son sus compañeros, son sus maestros. Y luego sale de ahí y anda entre sus amigos, y ese es su sociedad. Entonces, ¿dónde nos movemos? La gente que nos rodea nos está empujando a hacer algo. ¿Sí? La presión que ejercen ellos, la que hacen sobre nosotros para que hagamos algo, se llama presión social. Lo que los demás quieren que nosotros hagamos. Y esto lamentablemente puede cambiar la decisión que nosotros tengamos por tratar de darle gusto a los demás. Se dice que es una influencia. Una influencia. Ahorita están muy de moda los influencers, ¿verdad? Y son precisamente eso. Están tratando de decirte qué es lo que usted tiene que hacer. No le haga así, hágale de este otro modo. No haga esto, haga mejor esto. Y la gente se deja guiar por el YouTube, ¿sí? Por las redes sociales. Entonces, ahí está la influencia social. Vamos a ver otro ejemplo rápido de la influencia, de la presión social. Ahí va, Pedro. Todos conocemos a Pedro y aspectos de su vida. Ahí hay cuatro, pero uno de ellos, Pedro está, ¿se acuerdan? Muy famoso. ¿Quieren irse también ustedes? Les dice el Señor Jesús. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos a dónde ir. Entonces Pedro estaba convencido, esa es su convicción, de que no había otro camino más que Jesús. Y luego dice la confesión de Pedro.
tú eres el Cristo. Claro. Unos dicen que eres tal, otros dicen que, bueno, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y se adelanta Pedro y pone un pie enfrente y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego ya cuando el Señor le dice, ¿saben qué? Ustedes se van a escandalizar, se van a asustar por mí, por lo que van a hacer conmigo. Y le dice Pedro, yo nunca me asustaré. Eso es escandalizarse, es asustarse, espantarse. Pero yo nunca me escandalizaré. Y luego le sigue diciendo, incluso si me es necesario morir, yo muero contigo. Y le dice el Señor, Pedro, ¿se acuerdan? Y luego cuando vienen a apresar al Señor Jesús, es el primero y el único que saca la espada. Es decir, yo veo a un hombre valiente, un hombre que tiene su convicción bien puesta. Sin embargo, unas horas después lo vemos derrotado. Lo hemos vencido por la presión social. Es decir, el grupo que está ahí y él solo en medio. Pero ¿quién le manda a Pedro sentarse en medio de pura gente que era enemiga del Señor Jesús? Se sienta al calor del fuego y le dicen, tú también andabas con ellos. Y la presión social en Pedro hace que él diga, no es cierto. No soy la persona que ustedes creen. Y alguien le ve su vestimenta y su forma de hablar y dice, tú eres Galileo, tú eres de ellos. Y él empieza a maldecir para que le crean. Y vemos claramente cómo él doblega su convicción por causa de la presión que social. O sea, los que están alrededor. ¿Qué querían los demás que hicieran? Que no creyera en ese hombre. Y él dice, yo soy como ustedes. ¿Saben qué tenía miedo Pedro? A ser rechazado. Su temor mayor era ser rechazado. Y vemos otro efecto de la presión social. Ahorita ya nada más son 2 y empezamos el estudio de ahorita. Son 2 diapositivas. No me gusta mucho usarla porque nos desviamos. Nos quedamos pensando en la imagen y ya se va la mente. Entonces, nada más quise hacerlo para hacer rápido el resumen. Hay otro ejemplo. Por ejemplo, el Señor Jesús. Vamos a ver la participación de ustedes. El Señor Jesús sufrió presión social. ¿Quién me dice el ejemplo? Que levante su mano, quiera compartir con la iglesia un caso que se acuerde que el Señor Jesús experimentó la presión social. Es decir, cuando alguien quiere hacer que él haga o diga diferente a lo que es su convicción. Cuando le preguntaron del divorcio. Cuando le preguntaron del divorcio. Hay muchos casos, ¿no? Sí. Ya me dijo uno, el hermano, uno más. Hay más, el Señor Jesús. Sí, porque la presión social no es nada más de un grupo, puede ser de uno a uno. El vecino quiere que tú hoy no vayas a la iglesia, o el vecino quiere que tú hables como él, o tu compañero de trabajo quiere que lo hagas. Cuando hablaba en la sinagoga. Cuando hablaba en la sinagoga. Cuando chiquillo que se perdía y se iba para allá. En Lo los querían negocios sacar de de mi ahí. padre. Muy bien. Cuando le llevaron a la mujer que iba También. a pedrar. Sí. Cuando le llevaron a la mujer que iban a apedrear. Ellos querían que pensara como. ¿Sí? Ellos querían decidir por Jesús. Pero el Señor Jesús les pone un alto y dice, yo no voy a ceder a la presión, aunque vienen todos con piedras. Cuando se durmió en el árbol. Cuando convivía con los publicanos y pecadores, ¿sí? Pues la gente no quería ver lo que se juntara con ellos. Mira esto. Cuando le preguntaron de los impuestos, Cuando le preguntaron de la presión social, quiere que diga que no es bueno pagar impuestos. Y el Señor Jesús, si lo vemos, estuvo rodeado toda su vida de presión social, desde que estaba pequeño, pues, una presión social. No siempre es mala. ¿Sí? A veces la sociedad te lleva a hacer cosas buenas. Ahora, si la sociedad no llevara también a hacer cosas buenas, pues la gente andaría
a lo mejor sin ropa, muchos andarían sin ropa en la calle. Pero ¿qué dice la sociedad? Espérate, hay reglas sociales. O sea, no todo es malo, ¿no? Pero la presión social nos puede llevar a hacer cosas malas, como lo hizo con Pedro. El Señor Jesús sufrió también la presión social en su familia. Cuando fueron por él, dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué querían? Dice que pensaban que estaba loco. Dice una versión, Dios habla hoy. La versión Reina Valera dice que estaba fuera de sí. Eso creía su familia. Por eso fueron y lo querían sacar de él. Sí, vámonos. Y querían influir: no, hombre, vete otra vez a Judea. Por si tú quieres que te vean, vete a Judea. Oye, pues estás mandando que se muera de una vez. Dijo el Señor Jesús: todavía no me toca ir a Judea. A Judea voy a ir, pero a morir. Y todavía no era momento. Y su familia ya quería: no, vete a Judea. O sea, ya estaban los enemigos, los religiosos. El Señor Jesús sufrió, y si nos podemos analizar, vamos a encontrar muchos casos individuales. Entonces aquí ponga, la presión social se ejerce sobre un individuo. Es decir, el cristiano como individuo, usted, que es que somos familia, no, usted como persona, el marido, la mujer, el hijo, está sometido a presión social, individual, solo, como una persona. Eso no lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver esto. O sea, la iglesia está sometida a presión social, como iglesia. Ahora sí que como congregación de la iglesia estamos sometidos a presión social. Es decir, lo que ellos quieren que hagamos nosotros como iglesia, como congregación de la iglesia de Cristo, ellos, los que están afuera de la iglesia, o incluso a veces desde adentro, hay grupitos que trabajan para tratar de ser mal, por ejemplo. Así como hay grupitos que trabajan para hacer bien, ¿verdad? Dentro de la iglesia hay grupos. Dice: mira, la hermana y aquella trabajan muy bien, ellos buscan siempre hacer mejoras. Y enjalan a los otros. El escritor a los Hebreos dice, habla acerca de estimularnos ¿a qué? Las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Eso es presión social dentro de la iglesia. Es decir, ¿cómo podemos influir en otros? O sea, con lo bueno que usted hace, influye en los demás. Y ese ejemplo lo están viendo. Mira, vamos a hacer un uso de grupo. Eso es presión social. ¿Sabe? El efecto de la presión de grupo. Por eso el Señor Jesús formó la iglesia, para que nos estimuláramos unos a otros. Por eso dice luego el apóstol que somos miembros, ¿sí? Así como en el cuerpo hay miembros, porque nos ayudamos todos, porque todos colaboramos con el cuerpo y hacemos lo que la cabeza quiere, que es Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el tema, la presión social en la iglesia. Ese es nuestro tema. Por eso usamos la introducción de la represión social, que es, y unos cuantos ejemplos. Pero la presión social en la iglesia no es algo nuevo, hermanos. Pregunta, ¿cuántos años de existencia tiene la iglesia? Se aceptan errores más o menos 10 años o algo así. ¿Cuántos años tendrá de existencia la iglesia? ¿1900? No. ¿2000 qué? 2000. Si el Señor Jesús tenía como 30 años cuando inició su ministerio y Él nació en el año 4 más o menos, o 5 antes de Cristo, ¿sí? Entonces a partir de ahí se cuentan, teníamos que sumar, si la iglesia inicia como el año más o menos, dice, porque el Señor Jesús era como de 33 años, no era exactamente, era aproximadamente, entonces no podemos tener un año exacto. Pero si el Señor era como de 30 años cuando inició su ministerio duró como 3 años, son como 33 años, y la iglesia surge el año en que Él asciende a los cielos, que es como en ese año. Entonces la iglesia tendría menos de 2000 años, ¿verdad? 1900,
90 años, más o menos. Bueno, en esos 1990, vamos a cerrarlo ahí, pudieron ser más o menos 10. En esos 1990 años de historia de la iglesia, ha estado sometida a mucha presión. La primera la vemos en Hechos, capítulo 5. Vamos para allá. La presión social sobre la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 5, mira el versículo 17. A ver si alguien me ayuda a leer. Alguien que sea gustoso o gustosa de leer Hechos 5, 17, 18 y 28. 3 versículos. Hechos 17. Hechos 5, 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: A ver, seguimos. Vamos a brincarnos al 28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jesucristo de vuestra doctrina, A Jerusalén, ¿no? De vuestra doctrina. y han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos dos. Esa misma historia está por ahí, dice Pedro y Juan, habían estado predicando y luego le van a echar mano otra vez los fariseos, los saduceos y la gente del templo, la gente de la religión judía, les echan mano y los echan a la cárcel sin juicio ni nada por medio, los echan a la cárcel. Y un ángel los deja libres. Salen libres y nadie se da cuenta. De repente ya andan otra vez predicando. Y cuando van los gobernantes a buscarlos a la casa, ya no están. Y dicen, pues ¿dónde están? Dicen, no, pero allá andan afuera predicando. Van y los buscan. No les dijimos que no anden hablando de esto que están hablando. ¿Qué era eso? Presión que social, la autoridad religiosa, la autoridad civil, los judíos en sí, los que creían en la religión judía y los que no creyeron en el Señor Jesús, estaban molestos, están enojados. Le dicen, ustedes, grupo revolucionario, no estén hablando de ese tipo, diciéndole así al Señor Jesús. Dicen, no estén hablando de ese hombre. ¿Y por qué nos quieren echar la culpa de que se murió? Esto es una presión sobre la iglesia. Hermanos, desde aquí, de Hechos 5 en adelante, 3 capítulos de persecución de la iglesia. Pero era solamente el principio. Despuésito, en el capítulo 6, viene la historia del primer mártir del cristianismo o de la iglesia. Y vemos dónde está ahí ¿quién era? Esteban. Sí, Esteban está predicándoles y les dice, desde el Antiguo Testamento, les empieza a hablar. Y ellos enojados, rechinando sus dientes y tapando sus oídos para no escuchar. Porque les está diciendo sus verdades. Y la presión social empieza a hacer su efecto. Y dice, cállate, no te queremos oír. Y Esteban sigue predicando. Y es apedreado hasta la muerte. En Hechos capítulo 6 y 7 tenemos esta historia. En 7:59, ahí pasamos enseguida y vemos a Esteban muriendo como se le dice que el primer mártir del cristianismo. Y apedreaban a Esteban, dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué lo apedrearon? Porque no hizo lo que ellos querían, que se callara. ¿Qué era lo que querían de Esteban? Nada más, cállate. ¿Y qué es lo que no hizo Esteban? Nada más, no se cayó. Entonces yo dice, hermanos, dicen que duelen más unas palabras que unas buenas que. Y aquí lo veo.
Esteban no les estaba pegando, ni les está lanzando piedras ni palos. ¿Qué les está lanzando? Palabras. ¿Y les dolió a ellos? Pues sí. ¿Qué generó? Una presión social contra él de que no hiciera eso hasta que lo mate. No, la iglesia sigue sufriendo. En Hechos capítulo 8, en el versículo, bueno, del 1 al 3, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiero hacer remarcar esa palabra, persecución. Entonces yo les puedo decir, ¿por qué surgió la persecución en la iglesia? Yo entiendo, porque la iglesia predicaba al Señor Jesús. Eso era la causa. Pero ¿por qué la persecución? Porque la gente que gobierna, no quería que fuera predicado eso. Les dolía, les molestaba. Les molestaba mucho, y a la gente también, a la gente del vulgo, del pueblo. La gente del pueblo también le molestaba que se predicara eso, porque decían: no, me está haciendo sentir culpable, y eso no es bueno. Algo que me hace sentir culpable no es bueno. Y ellos dicen: yo no quiero escuchar, cállalos, llévatelos de aquí. Como decía el hermano Joel el otro día, un comentario que hiciste, o era un mensaje, pero con una imagen. Creo que era cuando se predica del amor de Dios, algo así. Todos, qué bonito predicó. Pero cuando se habla de la disciplina o de cosas que calan, que dicen: no, hombre, ya me inviten a ese hermano, ya no le dan el púlpito, porque duele. Entonces, así estaba en aquel tiempo el pueblo, escuchaba. Cuando se les decían cosas bonitas, pues qué bonito. Pero cuando venía: ustedes mataron al autor de la vida, les dolía. Son culpables. No. Es que la verdad y la justicia precisamente la trae Cristo, ¿eh? Y los injustos pues odian la justicia, y los mentirosos odian la verdad, y por eso les odian. Él les decía la verdad y quería predicar la justicia. Así es. Entonces la mayoría de la gente era mentirosa y era injusta, entonces les dolía que se hablara la verdad y la justicia. Y gracias, hermano. Se levanta de ahí, hermanos, a partir de aquí, de Hechos 8, ahí no se acaban las persecuciones, ahí comienza contra la iglesia. Es decir, ahí comienza la presión. La iglesia nació casi sintiendo la presión social. Es decir, queremos primero que te calles. ¿Qué dijo la iglesia? ¿Qué dijeron los cristianos? Pues no nos callamos. Con que no te calles, te voy a echar a la cárcel. Pues no nos callamos, y en la cárcel cantamos y en la cárcel predicamos, decían, ¿verdad? Vemos las historias en Hechos. Y luego, porque, bueno, ahora te voy a echar encima todo el poder. Y entonces fue bendición para la iglesia. Dice, porque los que fueron esparcidos iban, ¿qué? Por donde iban, predicando el evangelio. Y ellos pensaban que le estaban haciendo un mal a la iglesia. Y no, le estaban haciendo un bien. Parecía un mal, pero no. La iglesia se multiplica. Y va a llenar Jerusalén, Judea, Samaria, todo lo que era el pueblo de Dios antes. Pero después se extendió a Asia, a Grecia, y llenó Roma. Y no ha pasado el primer siglo y la iglesia ya está en Roma, y en Asia, que era llenar el mundo conocido hasta entonces. En ellos era lo que conocían. Se lo llenaron en el primer siglo, menos de 100 años. Luego, cuando todavía los apóstoles están vivos, comienza otra persecución. Esta persecución era de los judíos contra la iglesia.
Pero por ahí del año 66, fíjese, apenas han pasado unos 30 años de vida de la iglesia. Y viene una persecución por parte de Roma. Es decir, los emperadores romanos no distinguían si eran cristianos o eran judíos. Ellos decían, pues son ese pueblo revoltoso. Y los empezaron a perseguir a los judíos, pero entre ellos vieron que los cristianos hablaban de un reino y hablaban de un rey. Y decían, aquí no hay más rey que el César. Entonces, acaba con ellos y empiezan a perseguirlos. Pero ellos no sabían si eran cristianos. Ellos los quieren perseguir, los echan en la cárcel, quieren que sigan las costumbres de ellos, que adoren a sus dioses, que no tengan su propia religión, que sean romanos en cómo actúan. Y esa es la presión social que empieza a experimentar la iglesia. Vienen 4 emperadores en los que quieren acabar. Es lo que hemos oído de los mártires. ¿Han escuchado los mártires? Los cristianos que decían, con que no niegues tu fe, con que no crees en nuestras creencias y con que tú crees en un reino diferente, ándale, atrápelo y vaya al circo romano y vaya y póngalo de diversión para el pueblo. Écheselo a los leones. Y vienen el mismo Nerón les culpa a los cristianos, a los judíos del incendio de Roma. Entonces lo usa como pretexto para perseguirlos y acabar con ellos. La sorpresa para ellos es que no se acaban los cristianos, y al contrario ya están en Roma floreciendo, como en la misma capital romana empiezan a haber cristianos. Y en el año 330 y tantos, un emperador romano llamado Constantino se dice que acepta el cristianismo y empieza otra presión social para la iglesia. ¿Saben cuál era esa presión social? Era decir, conviértete, iglesia de Cristo, conviértete en un imperio romano chiquito. Tú vas a ser como yo, le dijo Roma. Tú vas a ser como yo, que tienes un emperador y tienes senadores, tienes tetrarcas. Y le dijo, el imperio romano le empezó a presionar a la iglesia para que cambiara su estructura sencilla, donde solamente había ancianos, donde solamente había diáconos, donde había pastores, ancianos, entiendes, donde había evangelistas. Ellos empiezan a generar una estructura como el imperio romano. Y es una presión que la iglesia en gran medida no alcanza a escaparse. Y surge la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué surgió la Iglesia Católica Romana? Por la presión del Imperio Romano sobre la Iglesia. Le hizo presión hasta que la Iglesia cedió. ¿Y era la Iglesia de Cristo? Sí, era la Iglesia de Cristo. Por eso todas las creencias que hay, dicen, nosotros surgimos el año 33 después de Cristo. ¿Saben por qué? Porque sí es cierto. Porque todas salieron de la iglesia de Cristo. Pero todas ellas cedieron ante la presión social. Por eso surgieron 1000 creencias, 1000 religiones, 1000 iglesias o más. Y todas dicen que surgieron el año 33 después, más o menos. Y cuando ustedes escuchen que le dicen eso, por ejemplo, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo surge, etc. Todas dicen, surgimos de la... Y sí es cierto. Pero no ellos, la Iglesia de Cristo surgió así. Pero después, hermanos, la presión social los fue llevando por diferentes caminos. Y, hermanos, hoy en día estamos sometidos como iglesia a la presión social.
Hoy en día la presión social nos va a venir contra nosotros, la persecución, y van a decir, nos van a empezar a forzar a que pensemos diferente a lo que es la sana doctrina, a lo que ha sido enseñado en la Escritura. Nos van a querer decir que la iglesia es un grupo machista y que no va con lo que la sociedad actual quiere de nosotros. ¿Saben? La sociedad va a venir a presionarnos y decir, ¿por qué no permites que la mujer predique? Si somos iguales. La misma palabra de Dios dice que somos iguales. El Nuevo Testamento dice que somos iguales. Y van a venir a presionar a la iglesia a que piense como ellos están pensando ahorita. Mismos derechos, mismas obligaciones, mismos privilegios. Y van a venir y van a decir que las cosas ya no son como antes. Y nos van a empezar a presionar. Van a decir, es que tú eres como la iglesia de antes, la iglesia mala. Porque es malo cuando no apoyas a las minorías. Y van a querer que adoptemos un arcoíris de cortina en la iglesia, en el templo, en el edificio de adoración. Van a querer que adoptemos lo que ellos están ahorita defendiendo, que no es nada más hombre y mujer, que hay como 30 o 40 géneros, y que la iglesia lo apoye, porque estamos fuera, nos estamos quedando fuera. Porque nos vamos a quedar solos. Ahora la presión social viene muy fuerte contra la iglesia. No contra mí, en lo individual, ni contra usted. Viene contra la iglesia. Viene a decirle que es permitido abortarnos. La presión viene fuerte. ¿Dónde dice la Biblia que es malo abortar? Y vienen a decirnos. Dicen, ¿qué no dice Dios que el hombre es libre de decidir? Que la mujer es libre de decidir. Y viene la presión fuerte, presión social. Y hay iglesias que ya aceptan que la homosexualidad no es pecado. Y es que ahí a veces nos equivocamos. La iglesia no es homofóbica, es decir, no odia a los homosexuales. La iglesia odia el pecado, ¿verdad? Porque Dios aborrece el pecado. Y la semana pasada vimos que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, si Dios aborrece el pecado, a nosotros no podemos cambiar eso. Si Dios aborrece que las personas quieran decidir por encima de la voluntad divina, cuando Dios nos enseña, cuando Job dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es atenerse a la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús en la oración dijo, mas no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino que se haga primero ¿qué? Voluntad. ¿Quién soy yo para decidir cuándo quitarme la vida? Porque ahí viene la presión social, vamos a decirnos que la eutanasia es buena, porque el hombre puede decidir cuándo morir por sí mismo. Porque si yo estoy enfermo y no aguanto el dolor, yo puedo pedir que alguien me aplique una inyección y que ya me muera. Bien. Viene la presión a decirle a la iglesia que estamos mal si decimos que eso está mal. Eso es la presión social que viene. Ya no es como antes, ya no es decir, pues es lo mismo, pero ahora nos lo han revuelto un poquito. Pero siempre ha sido cállense. Cállense, ya no prediquen de la homosexualidad, ya no prediquen de la escala de autoridad que puso el hombre, de Dios, en el mundo, donde Él está arriba, donde está el Hijo, donde está el hombre, la mujer y los hijos. ¿Sí? Es una escala de autoridad divina, puesta por Él desde la creación. Y ya no quiere que se hable de eso.
viene la presión social, ya no prediquen de eso porque no es popular. Se van a ir muchos de los que están aquí, no, a lo mejor. No creo. Porque los que escuchan esa enseñanza bíblica y no les gusta, no vienen. No vienen. ¿Por qué? Pues, si vienen, van a venir a traer presión sobre la iglesia. Ya no queremos que se hable de eso. Y hay tantas cosas más. Viene muy fuerte la multiplicidad de género, donde dice la Biblia que no existen esos otros géneros. Vamos a acabarnos. Vamos a leer Romanos capítulo 12. ¿Qué hacer ante la presión social que sufre la iglesia? Voy a leer el versículo 2 en la versión Dios habla hoy. Léalo usted en su versión, normalmente la Reina Valera. La leo en la Dios habla hoy para que quede un poquito más claro. Es una traducción del lenguaje actual. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, es decir, lo más nuevo. Esto lo escribió el apóstol Pablo hace 1900 y tantos años. ¿Sí? Pero él dice presente para que se lea hoy, ahorita en el 2023. Dice, ustedes cristianos, Iglesia de Cristo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, del 2023. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Bueno, grato y perfecto. ¿Qué es? La voluntad de Dios. Es decir, regrésense a la Biblia. Es lo que está diciendo. No vivan conforme a lo que les pide que vivan hoy, sino regrésense a la Biblia. Regrésense a la Escritura, a lo que está escrito. 1 Corintios 15, 33, ya no acabamos. No erréis. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se equivoquen. Si usted, el que con lobos anda, va a aprender a aullarse. Dijeron por ella. Es lo que significa esto. Es decir, que si andamos rodeados de gente, la presión social va a influir en nosotros. Hermanos, si usted se siente, si usted anda ahí participando en esas defensas de libertades, ese va a ser como ellos, se va a hacer igual. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Dice, por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas. ¿Cuáles? Las que los demás quieren que hagamos. ¿Sí? Ustedes, Iglesia de Cristo, ¿se acuerdan que antes hacían lo que ellos? Lo que los demás quieren que hagan. Dice 1 Pedro 4, 3. Dice, cosas que hacen los paganos. Dice, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, bebiendo con exceso, adorando ídolos abominables. Dice el versículo 4. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de la mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? La presión social, la sociedad, los demás, los vecinos, los que nos miran afuera. Ya quisieran que anduviéramos apoyándolos en lo que ellos hacen. Juan 12, 42. Juan 12, 42 dice, con todo esto dice, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, dice, pero a causa de los fariseos no le confesaban. ¿Por qué no confesaban a Jesús? Por la presión que social. Es decir, si confesaban a Jesús, iban a quedar mal con los líderes religiosos. ¿Y qué hacían ellos? Se callaban esa creencia. El mismo que se llevó a Jesús, el mismo que se llevó a Jesús, el cuerpo del Señor Jesús, estuvo escondido hasta que, aún el día que fue a pedirlo, lo pidió escondido. Le dijo a Pilato, a Poncio Pilato le dijo, dame el cuerpo de Jesús, pero lo hizo a escondidas, porque así vivió su vida, por miedo al que dirán. Dice, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga.
Dice el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, ¿cómo nos vamos a escapar de la presión social? Amando más a Dios que a los hombres. Amando más la gloria, es decir, lo que Dios pueda decir de ti que lo que los demás puedan decir. Esa es la manera de escapar de la presión social. Cuando Pablo habla de la presión social en 1 Corintios 5:10, dice que no podemos escapar de la presión social. Desde el 9, dice, no les pido que se aparten de todo el mundo, si no sería necesario que apártense de aquellos que se dicen cristianos y están obrando como los demás quieren que obren. Así, escápate de la presión social interna en la iglesia. Y hablando de esto, el Señor Jesús en la oración, en Juan capítulo 17, versículo 15, dijo, oró por nosotros. Y le dijo al Padre, le dijo, no pido que los quites del mundo, dice, sino que los guardes de todo mal. ¿Sí? El Señor Jesús oró por nosotros porque sabía que íbamos a experimentar la presión social. Sabía que íbamos a estar expuestos a eso. Y el Señor Jesús hizo oración porque sabía cómo venía difícil. Hermanos, termino con este versículo. La presión social ahorita va a venir sobre la iglesia y sobre cristianos a llevárselos y decir, aquí vas a ser libre de pensar lo que tú quieras, de hacer lo que tú quieras. Ahí te tienen esclavizado por ese libro. Dios no quiere esclavos, van a venir a decirnos eso. Dios no hizo robots, quiere que tú decidas y nos van a ir arrastrando. Y a veces van a arrastrar a congregaciones enteras a que piensen así, a que renieguen de lo que ya está escrito. Y dice el apóstol Pedro, quiero terminar con segunda carta de Pedro, porque es lo que ahorita está de moda, la libertad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 21. Les prometen libertad y son ellos mismos, dice, esclavos de corrupción. Voy a leer lo demás en su casa, pero hoy decimos, va a venir la presión social con la iglesia y le va a decir, libérense de todas esas ataduras que hay en ese libro, de esas cosas que te metieron. Dios es amor y Dios nos ama como somos. Sí es cierto, pero Dios aborrece el pecado, quiere que renunciemos. No existe la libertad fuera del Señor Jesucristo. Dice, les promete libertad y los convierte en esclavos de otra cosa. Le dijo el Señor Jesús a Pilato que él ha venido a traer la verdad. Y le dice Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Y el Señor Jesús se da vuelta. ¿Sabe por qué? Porque Pilato sabía que era la verdad, que el Señor Jesús era inocente. No se lo contesta. Mírenlo ahí en la historia, según Juan. Yo lo bendiga. Disculpen.